Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es miércoles 18 de septiembre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y en los próximos minutos tendré el gusto de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. La prohibición total del matrimonio infantil busca garantizar que infantes y adolescentes ejerzan de manera plena sus derechos, estableció la Suprema Corte. Trabajadores del Poder Judicial se manifiestan en el Consejo de la Judicatura Federal. La Declaración Especial de Ausencia protege los derechos de las personas desaparecidas. Vamos con las noticias. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2016, la Suprema Corte determinó que la prohibición absoluta del matrimonio infantil es acorde con la Constitución. Como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas, precisó que en esta sentencia el Pleno de la Corte estableció que la Constitución protege el interés superior de las infancias y el libre desarrollo de su personalidad, por lo que la eliminación de las dispensas para el matrimonio infantil es una restricción válida, eficaz y razonable para proteger los derechos propios de su edad y su pleno desarrollo. Indicó que el matrimonio infantil afecta el desarrollo físico, psíquico y emocional de niñas y niños. Recordó que en 2010 había en México 17.3% de mujeres entre los 20 y 24 años que se casaron siendo niñas, lo que ocurrió solo en el 3.9% de los hombres. La Suprema Corte publicó en el Diario Oficial la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 84/2022, en la que invalidó la fracción tercera del artículo 51 bis de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, disposición que establecía como requisito para acceder al cargo de titular del órgano interno de control municipal no haber sido candidato a algún puesto de elección popular dentro de los 5 años anteriores a su nombramiento. El Pleno explicó que el legislador local hizo una distinción que en estricto sentido no está estrechamente vinculada con la configuración del perfil inherente a la función pública a desempeñar, sino con su ideología política. Máxime que no se trata de un cargo de elección popular, por lo cual resulta además sobreinclusiva. Los efectos de esta resolución solo benefician al municipio que presentó la controversia, que en este caso fue el Ayuntamiento de Jesús María. Que la ley faculte a las autoridades para realizar revisiones y detenciones de personas con base en sus perfiles raciales vulnera los derechos a la igualdad, no discriminación y libertad de tránsito, destacó el máximo tribunal como parte de la campaña 100 sentencias de la Corte que hacen justicia a personas mexicanas. Al resolver el amparo en revisión 275/2019, la primera sala protegió a 3 personas indígenas de Chiapas que fueron detenidas en una estación migratoria porque la autoridad consideró que eran de Guatemala. Por ello, ordenó la reparación integral del daño y determinó la invalidez de las normas que permiten revisiones migratorias con base en criterios arbitrarios y discriminatorios. Ahora es momento de enlazarnos con nuestro compañero Juan Carlos González, quien ha recorrido diversas sedes del Poder Judicial en las que se mantiene la suspensión de actividades en rechazo a la reforma judicial que ya está vigente. Muy buenas tardes, Juan Carlos, adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Te saludo desde el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal, ubicado aquí en Avenida de los Insurgentes, número 2417, a donde llegaron trabajadores del Poder Judicial de la Federación a pedir apoyo a los consejeros para que ellos puedan seguir en este paro de labores, a fin de seguir insistiendo en la necesidad de que a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, escuche sus demandas y escuche sus opciones para que sea reformada, para que no se tome en cuenta esta reforma que ya fue aprobada y se garantice la independencia judicial y también las prestaciones de los trabajadores. A eso vinieron y esto fue lo que comentaron. Estamos aquí nuevamente haciendo presencia. No estamos luchando solamente por una causa que nos compete a nosotros, pero en este momento las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial necesitamos que esa garantía
que dijo la presidenta electa de que no se afectarán los derechos de los trabajadores sea la batuta que mueva al Consejo de la Judicatura Federal en respeto de esos derechos que no se generaron en un día, que se generaron en años y que tienen que ser respetados en toda su amplitud. Desde las 10:30 de la mañana están estos trabajadores del Poder Judicial de la Federación manifestándose aquí en el Consejo de la Judicatura Federal. Después de que concluyó la reunión, la sesión del Consejo de la Judicatura, la consejera Lilia Mónica López Benítez salió a manifestar su apoyo a los trabajadores. Escuchemos. Y estoy aquí porque comparto sus ideales, porque comparto su lucha, porque estoy convencida que esta es nuestra casa. Y nuestra casa se cuida y se protege. Y eso con su esfuerzo, con su dedicación, con esta fuerza que me llega a lo más profundo de mi corazón, es que se encuentran aquí y es que yo por eso estoy aquí. Y pues así continúa esta manifestación de trabajadores en el edificio sede del Consejo de la Judicatura Federal. Ellos dicen que van a seguir luchando no solo por sus condiciones de trabajo, sino también por la República, por el Estado democrático de nuestro país, y ya anuncian nuevas medidas, nuevas marchas, incluso una programada para el próximo 1 de octubre durante la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República, aunque no irán a la Cámara de Diputados, sino será una marcha del Monumento a la Revolución hacia el Ángel de la Independencia. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu reporte y ahí las movilizaciones que se realizan aquí en la Ciudad de México. Y sobre este tema, el magistrado de circuito Froilán Muñoz Alvarado informó que a nombre de magistradas y magistrados de circuito, juezas y jueces de distrito, se presentó una controversia ante la Suprema Corte contra el decreto de reforma judicial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Se pide la suspensión de la reforma constitucional conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues consideran que se trata de un acto que desmantela a un poder constituido. El escrito fue recibido en la oficialía de partes del máximo tribunal para que la ponencia en turno defina si procede su análisis y discusión. El Consejo Nacional de la Abogacía destacó una tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte que establece la diferencia relevante entre poder constituyente y poder reformador de la Constitución, precisando que este último no puede hacer lo que le plazca. Territorio relativo, emanado de este órgano con facultades limitadas, es susceptible de control constitucional. En la tesis se explica que el poder reformador de la Constitución debe respetar el principio jurídico de supremacía constitucional, pues de lo contrario se daría prevalencia únicamente al principio político de soberanía popular, principios que deben coexistir siempre que se asocien adecuadamente con el momento histórico y el tipo de ejercicio de que se trate. Pues solo de esta manera, la estructura de la organización constitucional democrática mantiene su coherencia y cobra sentido el principio jurídico de supremacía constitucional, ya que así, ningún poder organizado y regulado por la Constitución puede ubicarse encima de ella. En consecuencia de la interpretación del artículo 135 constitucional, es posible ejercer medios de control constitucional contra la eventual actuación violatoria de las normas del procedimiento reformador. En otra información, ya está disponible la nueva entrega del boletín del Instituto de la Defensoría Pública Federal, Así Defendemos, que en esta ocasión destaca el derecho de las personas detenidas a ser puestas inmediatamente a disposición de la autoridad. Señala que la Suprema Corte se ha pronunciado sobre este concepto que garantiza la seguridad jurídica de las personas en procesos penales, así como las consecuencias jurídicas que genera la transgresión de este derecho humano. Por otra parte, resalta que la figura de jueces sin rostro, que incluye la recién aprobada reforma judicial, es una amenaza para la justicia, pues representa graves violaciones a derechos humanos, al debido proceso y a una defensa adecuada. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, tras
traslado de la Guardia Nacional a la Sedena es un paso hacia la militarización del país, advierten organizaciones de la sociedad civil. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con las noticias. La declaración especial de ausencia es un procedimiento de jurisdicción voluntaria en materia civil y familiar que reconoce que la desaparición de una persona se relaciona con la probable comisión de un delito. Ello con el objetivo de proteger sus derechos y los de sus familiares, bajo el principio de presunción de vida, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Entre los efectos que tiene están garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida, proteger su patrimonio, garantizar la seguridad social para sus familiares, suspender provisionalmente los actos judiciales en su contra y fijar los derechos de guardia y custodia de las y los menores. La Suprema Corte resolvió que las personas juzgadoras de amparo pueden ordenar que se aplique inmediata y directamente esta figura, en tanto persista la omisión de los congresos locales de armonizar sus marcos normativos. En otro asunto, en un juicio, las personas juzgadoras deben valorar la posición asimétrica de las partes, entre ellas las propias de la naturaleza humana y otras de grupos que históricamente han estado en situación de vulnerabilidad, explicó la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Entre estos grupos se encuentran las mujeres, a quienes poco a poco se les han ido reconociendo sus derechos, aunque precisó existen grupos de mujeres que se mantienen en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres indígenas o las que se encuentran en condición de pobreza. En esta misma condición se ubican niñas, niños y adolescentes, cuyos derechos deben ser protegidos por las personas juzgadoras, actuando con mucha sensibilidad. No tiene que ver más allá, por ejemplo, con personas que forman parte de los pueblos originarios. Históricamente han habido asimetrías. Entonces, tú lo analizas con personas que han sido discriminadas por condición racial, por condición social. México es un país pluricultural, pero es un país también asimétrico, socialmente asimétrico, y también con discriminación racial. Entonces, una persona juzgadora lo que tiene que hacer es precisamente empatizar con esa parte del dolor y equilibrarlo. Y con el propósito de agilizar los trámites y promover el desarrollo tecnológico, el Consejo de la Judicatura Federal promueve de forma permanente la firma de convenios de interconexión tecnológica entre sus órganos jurisdiccionales y los poderes judiciales estatales. Indicó que a través de estos es posible entablar una comunicación instantánea, agilizar los procesos legales, reducir costos de documentos físicos, facilitar la participación en procedimientos legales desde cualquier ubicación con acceso a Internet, así como contar con una mayor transparencia, con un registro claro y accesible y administrar de manera más eficiente los casos y dotarlos de mayor seguridad. El Poder Judicial del Estado de México y el Ayuntamiento de Huixquilucan firmaron un convenio para atender, prevenir y erradicar la violencia familiar a través del Juzgado Naranja, con lo que suman 112 municipios que se adhieren a esta iniciativa, con la que se han dictado más de 7,000 medidas de protección a mujeres en la entidad. Iniciaron los trabajos para concretar una propuesta idónea de reforma judicial en Michoacán, con reuniones entre el Poder Judicial local y el Gobierno del Estado, para lograr una reforma integral que garantice el acceso a la justicia y los derechos de los trabajadores jurisdiccionales. Inició actividades la nueva sede del Centro Estatal de Mediación y Conciliación del Poder Judicial de San Luis Potosí, ubicada en el centro de la capital, para acercar a la población a los beneficios de la justicia alternativa. A finales de este mes entrará en funciones el primer juzgado electrónico del Poder Judicial de Tamaulipas, con competencia en Ciudad Victoria, que ayudará a reducir el tiempo de resolución de asuntos en materia familiar hasta en un 30%. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Ante la inminente discusión y aprobación de la iniciativa de reforma constitucional que traslada el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez aseguró que de concretarse este cambio, representaría un paso irreversible hacia la militarización del país. Se modifica el artículo 21 para eliminar la garantía orgánica que obliga a que las instituciones de seguridad pública tengan un carácter civil, eludiendo la sentencia de la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 137/2022, llevando lo que declaró inválido o contrario a la ley suprema a la propia Carta Magna. Pero la reforma va más allá, al modificar también el artículo 13 constitucional para que los órganos de justicia militar puedan conocer los casos en los que intervengan elementos de la Guardia Nacional, lo que es contrario a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, modifica el artículo 129, que limita las funciones militares en tiempos de paz, facultades que fueron ampliadas por el Ejecutivo Federal para permitir su participación en diversas áreas, mediante la modificación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para que prestaran servicios auxiliares y civiles de manera limitada. La Sala Regional Ciudad de México revocó de manera lisa y llana la resolución del Tribunal Electoral Capitalino que anuló el triunfo de Alessandra Rojo de la Vega como alcaldesa en Cuauhtémoc por presunta violencia política de género en agravio de la candidata de Morena, Katy Monreal. La Sala argumentó que sus declaraciones están amparadas por la libertad de expresión en el contexto del debate político, con lo que descartó que se tratara de calumnia o estereotipos de género. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Gracias por su atención, muy buenas tardes.